Hace un par de días fui a comer con mi papá, mi hermana, mi hermano y obviamente mi novio a un restaurante por celebración de mi cumpleaños número 27. No llevaba más de unos minutos que ellos habían llegado cuando el teléfono de mi papá comenzó a sonar. Yo no puse mucha atención, solamente vi que él dijo no lo voy a contestar porque estamos ocupados. Le dijo a mis hermanos. Sin embargo, después de un ratito me distraje y a mi hermana le empezaron a llegar las llamadas. Y entonces, de repente él se levantó y se fue a tomar la llamada. Este límite que mi padre había puesto de no responder a las llamadas se desvaneció. No lo pudo mantener. Tardó unos minutos y mi hermana me empezó a dar contexto respecto a lo que pasaba. La persona que estaba llamando era la mamá de mis hermanos, expareja de mi papá. Y se sintió extraño que mi cumpleaños con ellos, mi celebración de cumpleaños con ellos, tuviese este inicio tan atropellado. Y después me quedé reflexionando sobre lo que me hacía sentir. Y la verdad es que el motivo de mi extrañamiento en ese instante se debía a que a lo largo de mi vida la ausencia de mi padre en razón de las demandas de esta mujer en cuestión había dolido y había dolido mucho. Sin embargo, ya estando en esa mesa, me dio más como una sensación de eso, como de antes solía sentirse muy mal y ahora bueno, no sé exactamente qué está pasando, pero me irrita un poco que a estas alturas todavía siga sucediendo, como en ese momento lo estaba procesando, ¿cierto? Pero lo bonito es que me di cuenta de cómo, aunque pudiera ser irritación o extrañamiento, no había ya como tal dolor. Y eso me permitió percatarme de que la herida ya era solo huella, de que lo que había dolido tanto era ya una cicatriz que había sanado. ¿Y esto qué tiene que ver con los límites? Que es el título de este episodio. Todo. Todo porque no hubo límites. No solo en este escenario que les estoy contando, sino a lo largo de los años. Creo que gran parte de que existiera este sufrimiento se debió a que no hubo esos límites. Yo era muy pequeña, pero aún así creo que mi padre debió haber puesto límites en nuestro espacio como padre e hija, donde ella, su esposa de aquel momento, no entrara. Y al mismo tiempo hacer lo mismo con ella, tener un vínculo de pareja con ella en donde yo no entrara. Y creo que vivimos por mucho tiempo en algo así como una competencia entre quién tenía más la atención de mi padre, si ella o yo, ella como su pareja y yo como su hija, lo cual no tiene ningún sentido. Y fue porque las personas que en aquel momento podían poner límites, que era sobre todo él, mi padre, no lo hizo. Y no lo hago como, no hago este episodio para nada como un reclamo hacia él, sino como una reflexión de que de haberse puesto esos límites, tal vez todos hubiésemos vivido más en paz, porque él tiene sus formas de hacer las cosas y la forma en la que lo hizo fue como malabareando entre la relación que tenía conmigo y la relación que tenía con ella.
y no delimitó espacios, ni con ella ni conmigo. Entonces, bueno, pasaron los años, yo, como decía, he sanado mi herida a través de mucho trabajo personal y terapia. Ellos se separaron y volvamos al presente. En esta mesa, en donde estamos en el restaurante hace un par de días, más que ver una herida personal, vi una herida en ellos. Vi una herida en mi padre, en mis hermanos, e incluso todavía más grande en aquella mujer que se quería hacer presente. Y es importante decir que esto es solamente mi percepción, puede que no sea así en absoluto, pero esa fue mi sensación, como sí, yo podría indignarme, es mi cumpleaños y aquí se están dispersando incluso la conversación a través de o a partir de esa circunstancia empezó a girar en torno a conflictos y dramas familiares de su parte, de la parte de mis hermanos, su mamá y mi papá. Y lo que yo vi en esencia fue eso, fueron heridas. Y un dato importante acá es que, como decía, mi papá se separó de ella hace ya muchos años, no sé si como 9, pero no se han divorciado, no han puesto un fin legal a su relación. Y yo pensaba, ¿cómo puede sanarse una herida que no dejamos que se cierre? Si constantemente permitimos que se vuelva a abrir la herida, en este caso supongamos una pelea, lo que sea en ellos, entre ellos dos, no están dejando que la herida cierre. ¿Cómo va a cicatrizar? ¿Cómo va a dejar de doler? Y no solo para ellos, para mis hermanos, que son los menores, ¿no? Que ya incluso una menor se volvió mayor, mi hermana. Y ahora una pregunta para nosotros acá. ¿Cuántas fuentes de sufrimiento podríamos ahorrarnos si decidiéramos conscientemente parar el desangramiento de cierta situación? Porque muchas veces preferimos agonizar que morir. Muchas veces decidimos sufrir por encima de dejar morir lo que ya se está muriendo. Los cierres es verdad que dan miedo, nos provocan resistencia, pero también son límites que hay que poner, tal vez los más importantes. Negarse a dejar morir algo que ya terminó es negarse a dejar de agonizar, de sufrir y por ende negarse a eventualmente encontrar la paz. Así que teniendo esta pequeña historia en mente, te invito a que vayamos entrando al episodio que va a tratar sobre esta búsqueda personal sobre el significado de la libertad. Como decía antes, acaba de ser mi cumpleaños número 27 y decidí que este año mi cumpleaños se volvería como mi año nuevo personal. Había escuchado que varias personas hacían esto y me resuena porque a veces el año nuevo como que no termino de conectar, no lo siento como un verdadero nuevo inicio de ciclo o me presiono mucho por ponerme objetivos y dije, bueno, tal vez septiembre, que es mi cumpleaños, sea un mejor momento. Me dejó esto muy reflexiva y bueno, si el tema de la libertad también resuena contigo, te invito a que te quedes hasta el final para poder reflexionar en conjunto y que te lleves algunas preguntas que responder para ti misma. He de decir que voy a hacer 7 episodios diferentes. De hecho, de inicio, este episodio van a ser 7 preguntas para recalcular en un momento en donde queremos hacerlo. Pero preguntas de introspección, obviamente.
Y esto es en honor a los cuestionamientos que me estuve haciendo antes, durante y después de mi cumpleaños 27, en honor a mi historia, en honor a mi visión y mis sueños. Pero como quería entrar tan a detalle en el tema de la libertad, que era la pregunta número 1, decidí que voy a separarlos en episodios para poder, pues eso, profundizar en cada uno. Y mi plan es publicarlos todos entre septiembre y diciembre, que es perfecto para cuando, no sé, si hay gente que sí quiera recalcular en enero, pues bueno, puede escucharlos todos de corrido. Esto es Comunica y Crece. Yo soy Jess Nares y este es el podcast donde hablo sobre lo que me ayuda a autoconocerme, a crecer, a comunicar. Y bueno, vamos a las reflexiones como tal de los límites. Voy a empezar diciendo que concluí que la libertad está en los límites. La libertad está en los límites. Creo que tanto al inicio, en el transcurso o al final de una relación, un proceso, una etapa, donde el espacio está delimitado, uno puede sentirse libre y tranquilo al habitarlo. Pensaba en la relación de pareja como ejemplo. Incluso lo pensaba antes de que pasara esta historia que les contaba al inicio. Hay una idea que es la que más memorable resultó para mí en el libro de The Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Él plantea que hay más libertad, y escuchen esto con atención porque suena ilógico, pero él plantea que hay más libertad en las relaciones de pareja que en la soltería. Y cuando yo escuché esto estaba justo en un momento, porque fue hace ya muchos años, fue en un momento en donde yo pensaba y tenía muchas ganas de estar soltera porque quería sentirme libre. Y creo que esto es algo que mucha gente piensa, ¿no? Que quiero ser libre, quiero ser soltero, soltera. Pero tener una relación de pareja lo que nos da es muchísima estabilidad, muchísima seguridad. Nos da un vínculo íntimo y sólido que funciona justamente como esta base donde podemos poner los dos pies sobre la tierra y estar a salvo, sentirnos a salvo. Y esto como que trastoca todo, lo sentimental, lo sexual, lo económico, lo espiritual, lo mental. Y una vida amorosa más bien inestable, que puede ser cuando estás en la soltería y puedes tener diferentes relaciones casuales, superficiales, pasionales. Claro que tiene su parte pues, atractiva estar en una vida así, sexo amorosa así, pero también se vuelve todo muy impredecible, inestable, llena de altibajos, llena de vínculos que no son profundos, no son estables, no son seguros, son espontáneos. Y todo esto a mí me parece que nos deja en un terreno pantanoso, en un terreno difícil de transitar y donde muy difícilmente podemos llegar a florecer. Al menos en mi experiencia personal, no ha sido ahí en donde yo he podido florecer, porque al final estar en ese tipo de relaciones te termina quitando mucho espacio mental, mucho espacio espiritual y no te puedes enfocar en otras cosas. El espacio donde tú transitas todo no es un espacio delimitado y entonces, ¿dónde empiezas a sembrar tu jardín? ¿Dónde empiezas a construir tus edificios en otros aspectos de tu vida, en lo profesional, en lo académico? Entonces, esto me dejó muy impactada porque pensé, he estado equivocada durante todos estos años, aunque bueno, era adolescente en ese momento, pero yo pensé, puede que
yo logre tener una relación estable y que eso me dé libertad. ¿Eso es posible? Y hoy, tras 7 años de estar en una relación estable, puedo decir que sí es así, que requiere mucho trabajo estar en una relación de pareja, pues con estos cimientos sólidos, pero que vale totalmente la pena porque no solamente te llena de tranquilidad, de paz, de amor, de seguridad, de compañerismo, de complicidad, como lo que tiene que ver con la relación en sí misma, sino que también esta seguridad y tranquilidad y las ventajas, por así decirlo, se van a otras áreas de la vida, porque entonces uno puede sentirse con la tranquilidad de hacer otro tipo de proyectos personales, de nutrir su espiritualidad, porque la parte de lo sexoafectivo está cubierto y cuidado. Entonces, hay una idea que puede resonar con muchos, porque pues sé que buscamos la soltería como una forma de buscar la libertad y puede que hayamos estado equivocados. Les recomiendo el libro si es que les interesa el crecimiento personal, que si estás aquí, pues obviamente que sí, ¿no? Ahora, les contaba al inicio la historia de mi papá y antes de haber escrito la historia de mi papá para este episodio, yo pensaba, incluso así como cuando se trata de construir o de tener una relación, hay que tener este espacio delimitado de, sí, tengo esta relación y no hago este tipo de cosas. O sea, que justo ahí es en donde uno podría decir, es que me estoy limitando para mal o estoy dejando de ser libre porque no puedo ir hasta este cierto punto, ¿no? No puedo ir y acostarme con otras personas. Voy a poner este ejemplo. No puedo ir a acostarme con otras personas porque tengo esta relación. Ah, sí, me estoy limitando, estoy poniendo una cerca. Pero cuando uno tiene un terreno y no tiene una cerca, no es libre, por más que pareciera que sí, que sí, está todo abierto, vámonos. No, no estamos siendo más libres. Por eso, por la paz que nos quita al final, por la confusión que nos provoca al final, por el bienestar que se nos está yendo. Entonces, poner las cercas obviamente implica una actividad proactiva de nuestra parte de decir, ok, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, vamos a llegar hasta acá, y entonces el espacio se delimita. Ahora, cuando se trata de terminar una relación, cuando ya la relación terminó, es más lo que venía diciendo al inicio, ¿no? Como muchas veces no dejamos que la relación en sí termine como tiene que terminar, no la cerramos como tiene que cerrar y eso nos lleva a simplemente empezar a sufrir y a extender un sufrimiento que no le beneficia absolutamente a nadie. Porque al final mi papá sé que tiene, voy a poner o a traer de nuevo el ejemplo de mi padre, él no se divorció porque pensó que era más sencillo así al inicio, que eventualmente sucedería algo que facilitaría el divorcio y evitarían un divorcio pues conflictivo porque tenían 2 hijos menores de edad y pues podía haber mucha pelea. Pero como decía, ya una hija menor de edad se volvió mayor de edad, ahora queda uno que no está lejos de ser mayor de edad. Así que considero que cuando nos negamos a terminar algo que ya tiene que terminar, lo único que conseguimos es convertirlo en algo tortuoso, tormentoso y que lastima más a las partes involucradas de lo que las beneficia. Y ahora me gustaría pasar a ejemplos más aterrizados que todos nos pudiéramos relacionar, porque a lo mejor un divorcio, una relación de pareja no nos trastoca a todos, pero piensa en cualquier tipo de hábito que quieres empezar a adoptar. El ejemplo típico de mover el cuerpo, ¿no? Mover el cuerpo sabemos que tiene muchos beneficios en la energía, en la salud, en la creatividad. Y a veces, por más que sepamos conscientemente que es algo bueno,
no lo llevamos a cabo. Y es en gran parte porque no nos ponemos estos límites de lo voy a hacer. En primer lugar, el límite de, ok, esa va a ser mi meta. Delimitar, de ahí viene la palabra delimitar una meta, ¿no? Establecer una meta. De voy a ir 2 veces a esta disciplina de movimiento. Y luego nosotros limitarnos a cumplir con el plan, que no es como un plan complejo ni nada por el estilo, ni muy elaborado, es simplemente llegar esos 2 días a la hora acordada a la práctica de movimiento. ¿Y cuántas veces no fallamos cumpliendo este plan, ¿no? Que al final es para nosotros, pero nos cuesta trabajo mantenernos en esa línea? O dietas, que yo no estoy en favor de las dietas en absoluto, pero pues al final si tú sí crees en ellas y te vas a tomar el tiempo, vas a invertir el dinero, la energía, vas a ir a comprar los ingredientes, de ir con un nutriólogo y decirle quiero tal cosa, quiero tal objetivo, ¿qué tengo que hacer? Para constantemente estar rompiendo este régimen. Por eso no me gustan, porque creo que no son realistas y sostenibles, pero pues sé que hay gente que sí les beneficia tener una dieta, pero van a funcionar en medida que uno respete los límites que se autodelimita. Ahora piensa en metas académicas o profesionales, es lo mismo, ¿no? Primero tenemos que nosotros establecer una meta de voy a terminar este proyecto, ya sea de la escuela o ya sea del trabajo, ya sea de un proyecto creativo, voy a hacer este proyecto para tal fecha. ¿Por qué para tal fecha? Por ejemplo, al inicio yo te decía, voy a hacer estos episodios entre septiembre y diciembre. Ya lo delimité. No te estoy diciendo como fechas específicas porque al final eso no funciona o no me funciona a mí, pero lo que yo tengo claro ahorita es que los voy a hacer en estas fechas, en estos 3 meses. Porque si yo no pongo este límite, no va a suceder. Así que básicamente todo lo importante, todo lo significativo que podemos hacer y tener, como lo es un proyecto como este que es importante para mí, una relación, todo requiere de límites. Por eso creo que la libertad está ahí, está después de el esfuerzo que hay en el hacer. Porque una cosa es desear, pero otra cosa es estar dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para realmente experimentar, encarnar lo que nuestra alma desea. ¿Me explico? También piensa en lo económico. En lo económico, el principio fundamental bajo el cual operan las finanzas personales es ponerle límites. Ponerle un límite a tu gasto para que no supere tu ingreso. Porque es en ese límite y en esa diferencia en donde puedes encontrar seguridad. Y la libertad financiera se va alcanzando entre más tus ingresos pueden asegurarse de mantenerte. Ingresos que por lo general la idea es que sean pasivos, ¿no? De inversiones y bla, bla, bla. Pero bueno, el punto aquí que quiero traer es que entre más tú limitas tus gastos, entre más los enfocas, entre más intencionales son, de ok, voy a gastar, a invertir mi dinero en estas cosas específicas que necesito, más expansión te terminan dando. Entre más incluso destines a ahorrar, a hacer fondos de ahorro, más te estás dando a ti misma. Porque, por ejemplo, yo ahorita justo tengo un fondo de libertad. Porque hay ciertas cosas que yo quiero hacer que requieren de recurso económico que no van a suceder de la nada. Nadie va a llegar y me va a decir, ten, aquí está el dinero para que hagas este sueño, o para que cumplas esta meta, o para que pase tal cosa. Nadie me va a dar el dinero. El fondo sí, el dinero que se requiere no se va a juntar por sí solo, por accidente. Y yo me tengo que encargar de proactivamente cada mes destinar dinero a ese fondo.
Y lo llamé así porque, pues bueno, implica, ¿no? O sea, son cosas, no te puedo decir de que ese fondo es para tal, pero es como una idea ahí un poquito abstracta que tengo de cosas que sé que quiero y, y que implican libertad para mí, y por eso le llamé fondo de libertad. Antes he tenido fondo, también quiero hacer un fondo de expansión que sería para viajes, ¿no? Porque a veces pues llegan los viajes y decimos, lo pago y ya veo cómo lo voy, o sea, me endeudo, lo pago con una tarjeta de crédito o lo que sea y luego lo voy pagando. Pero eso al final nos termina quitando más tranquilidad a largo plazo de lo que nos puede dar de diversión. No siempre, a veces sí es posible o no sabes sus posibilidades, ¿no? Pero me explico. Estoy segura que me estoy dando a entender. Y al final en México existe mucho esa mentalidad de, pues me endeudo y luego veo cómo lo pago. Pero eso a nadie le beneficia y yo he sufrido mucho por haber crecido con esa creencia, la verdad. Entonces, a lo que voy es que entre más delimitamos, no nos estamos privando de cosas, estamos amplificando otras. Entre más nos privamos, o sea, renunciar, entre comillas, a relaciones casuales, por ejemplo, no es, no es malo, porque lo que estamos haciendo es ganando seguridad, ganando intimidad más profunda con la persona, ganando compañerismo. Al final se reduce a lo que valoramos y a lo que nos importa. Y yo pongo estos ejemplos porque es lo que a mí me importa y lo que a mí me ha traído bienestar. Renunciar a un estilo de vida para construir otro que me hace más plena. En lo económico, renunciar a hacer gastos pues más tontos, por así decirlo, o que pues no te aportan nada, para ahorrarlo y al final poder comprar lo que sí que te aportará algo. Entonces, ya para terminar este tema de los límites, quiero hacer mucho énfasis en que, como decíamos, es poner cercas en un territorio, ¿no? Es tomar decisiones conscientes de no voy a pasar de aquí, por eso es un límite. Y esto sí que nos protege de que personas que no tienen que entrar entren. Por ejemplo, volviendo al inicio y para hacerlo un poco redondo, en esta celebración de cumpleaños en un restaurante la idea era que nadie más entrara en ese espacio. Por eso mi papá al inicio dijo, no voy a responder una llamada de esta persona que nada que ver. No es algo urgente, no. Y al final no lo pudo sostener. Y entonces ella entró a la mesa, entró a ese espacio, tanto así que toda la comida terminó versando sobre temas relacionados a eso. Entonces no se protegió. ¿Y qué tuvo que haber pasado para protegerlo? No era tanto ella, esa persona de afuera, era él que estaba adentro, que él se tenía que contener para cuidar estos límites. ¿Me explico? Entonces, al final, los primeros que necesitamos respetar y honrar los límites somos nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Conteniéndonos, quedándonos dentro de ellos. Y no como una privación de la libertad, sino como una protección de lo que es sagrado para nosotros. Porque eso hacen los límites. Por eso la libertad está en los límites. Así que las preguntas con las que quiero dejarlos a ustedes para que vayan y las escriban y las exploren, o vayan y caminen y las piensen, o las platiquen en una conversación profunda con alguien con quien tengan conversaciones que vale la pena tener, es ¿qué límites puedo dibujar en este momento de mi vida en favor de mi paz? ¿Qué límites puedo dibujar en este momento de mi vida en favor de mi paz? Aquí, énfasis en puedo. Nadie te está obligando. Tú puedes continuar como estás. A la persona a la que le conviene ponerlos es a ti. Y tienes la libertad
de elegirlos. Énfasis en dibujar. Establecer límites casi siempre se escucha como muy contencioso, como muy de defender con uñas y dientes, y a veces sí se siente así, porque cuando una persona de fuera viene y quiere invadir, es como que no te metas, no te metas aquí. Y a mí personalmente se ha sentido así, incluso no tan alejado. O sea, recientemente he sentido que tengo que defender los límites de esa manera, pero incluso eso me ha dejado ver que no tiene por qué ser así, que realmente solo requiere que yo misma adopte una postura más de gracia y de contención y que estos límites los dibuje yo conmigo misma. ¿A qué me voy a limitar? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde voy a permitir que otros lleguen conmigo? Entonces, dibujar no es pelearse, es diseñarlo, es elegirlo. En este momento de mi vida, porque bueno, a lo mejor dirás, soy una persona que no sabe poner límites. No importa, ya no te identifiques con esa personalidad, con ese rasgo de personalidad. Elígelos hoy. Empieza a ejercitarlos, a encarnarlos a partir de ahora, en esta etapa de tu vida. Y recordando siempre que el punto es tu paz, el punto es tu bienestar, el punto es tu propia libertad. Esto le beneficia a la persona que pone esos límites, no a otros. Tal vez sí a otros, pero ya es como por añadidura. Piensa en cada aspecto de tu vida. Por eso creo que este episodio esta pregunta daba para un solo episodio, porque ya dijimos, piensa en las relaciones de pareja, en las relaciones, incluso otro tipo de vínculos que puedas tener. Piensa en tus aspiraciones profesionales, piensa en tus deseos en general, piensa en tus metas, piensa en ataduras que puedas tener, piensa en la holgura financiera que quisieras poder estar experimentando, piensa en tu bienestar físico, en tu bienestar mental, en tu bienestar espiritual. Y a cada uno de esos aspectos le puedes dar nuevas formas a partir de los límites que le dibujas. Creo que uno siempre sabe lo que quiere y necesita. Creo que tenemos que abrirnos a escucharnos, a entablar un canal de comunicación con nuestra intuición. Y como siempre lo digo, a través de la escritura, a través de la introspección, a través de la terapia, si te es posible, son los mejores lugares donde esto puede suceder. Dibuja esos límites. Dibuja esos límites que necesitas para empezar a crear el jardín de tu paz interior y a construir los edificios de tus sueños. Es un trabajo continuo, es verdad. A veces es incómodo, muchas veces es poco claro, pero es necesario. Y el resultado, extremadamente bello y valioso. Esto fue Comunica y Crece Podcast. Yo soy Jess Nares y te escucho en el siguiente episodio. Bye bye.